Y como habíamos comentado la clase de ayer, lo que vamos a hacer ahora es ver algunas características de los sistemas. ¿Qué características tiene tanto los sistemas en tiempo continuo como los sistemas en tiempo discreto? Y para poder hablar de estas características, vamos a tomar un ejemplo de un sistema en tiempo continuo y un ejemplo de un sistema en tiempo discreto, para que después, al ir aplicando cada una de estas características, vayamos entendiendo a qué hace referencia y tengamos una mayor comprensión de esa característica aplicada a un sistema en particular. Bien, para sistemas en tiempo continuo, voy a usar el siguiente sistema, que consiste en un circuito RC, que es un filtro pasabajas, como el que pueden ver ahí en la figura, el cual está compuesto por una resistencia en serie con un capacitor. A este circuito se le aplica un voltaje de entrada, lo vamos a llamar V en, que depende del tiempo, y vamos a observar a la salida su voltaje de salida, que es V sal en el tiempo. A partir de este ejemplo, lo que vamos a hacer es encontrar su representación matemática para poder explicar cómo se comporta este circuito, que a su vez es un sistema. Y una vez que hayamos encontrado esa representación, aplicaremos entonces los teoremas propios para definir las características de los sistemas. Bien, si tomamos el principio de operación del funcionamiento de este circuito, diremos que por él va a circular una corriente eléctrica IDT. Esta corriente eléctrica, al ir circulando, va a provocar caídas de voltaje, tanto en la resistencia como en el capacitor, y de manera particular nos va a interesar conocer cuál es el voltaje de salida en el capacitor. Ese es el voltaje que vamos a observar y del cual queremos encontrar cuál es su valor. Si recordamos la ley de Ohm y queremos ver cuál es la relación que se establece en una resistencia cuando se aplica un voltaje VDT en esta y circula una corriente IDT, lo que vamos a obtener es que el voltaje en la resistencia es igual a R por IDT. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Si ahora expreso esto en términos de IDT, lo que diría yo es que IDT es igual a VDT sobre R. Y esa sería la representación para la resistencia. Esto simplemente recordando lo que en las clases de circuitos eléctricos se tuvo. Ahora, para el capacitor, si nosotros tenemos ahora el capacitor y hacemos circular una corriente IDT, lo que tenemos es que se va a generar un voltaje en sus terminales.
si este voltaje lo llamamos V de t, tendríamos entonces que el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C, la integral de la corriente en el tiempo, tau en d tau, donde los límites de la integral van desde menos infinito hasta un tiempo t. Esa sería entonces la representación matemática para el capacitor. Si lo quiero expresar en términos de la corriente, bueno, lo que tengo es que la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Y ahí estarían las dos representaciones de los elementos de este circuito del que se está hablando en ese momento. Pero ahora quiero representar el comportamiento del circuito completo. Y lo que va a suceder en el comportamiento del circuito completo es que el efecto del voltaje de entrada, al manifestarse en los dos dispositivos, va a provocar la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el capacitor. Bien, si definimos que el voltaje de entrada está dado por voltaje de entrada es igual a, tiene una magnitud A por U de t, donde U de t es la función escalón unitario, lo que estaríamos diciendo es que entonces nuestro circuito eléctrico estaría alimentado por una función escalón. De tal manera que si ahora aplico ley de Kirchhoff al circuito eléctrico, voy a tener que el voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor es igual a el voltaje de entrada. Esto es lo que me dice la ley de Kirchhoff de de voltajes. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario por ahí. ¿Todo bien? Todo bien, prof. Ok, continuamos entonces. Bien, así que entonces lo que queda ahora es el poder sustituir los valores del voltaje de entrada y los valores del voltaje en el resistor y el voltaje en el capacitor. Si lo sustituyo a partir de la representación de la corriente, es decir, si hago la sustitución de estos términos que están aquí, lo que me quedaría es que R por I de t, donde I de t es esta expresión que está aquí, más 1 sobre C, esta expresión que está aquí. Todo ello me queda en la siguiente ecuación diferencial. Me queda que sería resistencia por capacitor por la derivada del voltaje de salida en el tiempo
todo con respecto del tiempo, más el voltaje de salida en el tiempo es igual a el voltaje de entrada en el tiempo. Y voy a explicar esto. Si ahora el voltaje de salida, que es el voltaje en el capacitor, lo sustituyo en esta expresión que está aquí, en esta de aquí, me queda la ecuación que estoy poniendo en este momento, a partir de la ecuación del comportamiento del circuito aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, lo que observamos ahora es que tengo una ecuación diferencial donde la incógnita es el voltaje de salida, que es justo lo que necesito conocer en la descripción del comportamiento de este circuito. Bueno, a partir de esta ecuación, una ecuación diferencial, vamos a ver que si resolvemos la ecuación diferencial para el voltaje de salida, lo que tenemos es que va a haber dos soluciones. Una solución para el caso transitorio y otra para el estado estable. Así que si queremos resolver este sistema, tendremos que sería la solución transitoria y por otro lado tendríamos la solución en estado estable. No se preocupen ahorita si tienen dudas de cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales y demás. No es el objeto de este curso tener un curso de solución de ecuaciones diferenciales, sino más bien el que ustedes puedan ver cómo estas características de estos sistemas se van a aplicar una vez que ya tengamos la solución del sistema. Y es por ello que, sin mayores demostraciones, se tiene que, para una ecuación de este tipo, la solución para el voltaje de salida es igual, esta en la parte transitoria, es igual a un valor K por E a la menos T sobre R por C. Todo esto para T mayor que 0. Esta solución que vemos aquí es lo que denominaríamos la solución transitoria del sistema de ecuación, o más bien de la ecuación diferencial que me arrojó el análisis del circuito RC. Con esta solución nosotros vamos a poder hablar y referirnos más al sistema como un ente que va a tener una entrada y una salida. Ahora, la solución en estado estable depende de la forma funcional del voltaje de entrada. Lo que va a pasar con el circuito, si nosotros regresamos al circuito y analizarlo, lo que va a pasar es que si aquí pongo un voltaje de entrada y este tiene esta forma, supongamos voltaje de entrada igual a 50 volts por UDT,
Lo que me dice es que el UDT me dice que el 50 o todo el voltaje vale 0 hasta T igual a 0 y a partir de ese momento vale 50. Esa es la definición que encontraríamos para la función escalón, que esto ya lo hemos estado viendo en clases anteriores. Esta sería la función escalón unitario, la cual tendría un valor de 0 para valores menores que 0 y un valor distinto de 0 para t mayor que 0, donde este valor sería a. Esa sería la representación. Ahora, si observamos el comportamiento del circuito, diríamos que si aquí hay 50 volts, esos 50 volts se van a desarrollar sobre esta parte, estableciendo dos momentos. El momento transitorio, que es en el cual la corriente eléctrica empieza a pasar a través del capacitor hasta que se detiene. En un circuito RC, originalmente la carga en el capacitor es 0, por lo tanto, los electrones circulan hasta cargar las placas del capacitor. Conforme las placas se van cargando, la corriente se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se carga completamente. La respuesta transitoria es justo ese tiempo en el cual el capacitor que estaba descargado se empieza a cargar abruptamente y muy rápido. Y la respuesta en estado estable es cuando ya está casi cargado y ya los cambios en él son despreciables. Por lo tanto, ¿cuál será el mayor voltaje al que llegue a cargarse este capacitor? Bueno, pues tendrá que ser el valor del voltaje de entrada. No puede cargarse a otro voltaje, puesto que el único voltaje que está colocado a este circuito es el voltaje de entrada. Y ese voltaje de entrada es A. Por lo tanto, si nos vamos ahora regresamos a la solución de nuestro sistema en el estado estable, diremos que el voltaje de salida para el estado estable es simplemente A. De tal manera que la solución transitoria más la solución en estado estable me dan la solución completa del sistema. Y eso es lo que vamos ahora a anotar en esta otra hoja. Entonces lo que vamos a decir es que el voltaje de salida del circuito que estuvimos representando, el voltaje de salida en el tiempo, es igual a el voltaje de salida en la etapa transitoria, le ponemos TR, más el voltaje de salida pero ahora en su etapa en estado estable. Ponemos SS. De tal manera que si sustituyo los valores que obtuve anteriormente, tengo que el voltaje de salida en la etapa transitoria es igual a 1K por E a la menos T sobre RC, más el voltaje de salida en estado estable, que es A,
Y digo que esto es válido para t mayor que 0. Y esta sería entonces la solución al análisis del sistema del circuito RC. Ecuación. Una forma elegante o más simplificada de poner este voltaje de salida sería así. Voltaje de salida es igual a, para no tener que especificar que es para t mayor que 0, usar la función escalón unitario para referirme a esta forma de representación matemática y digo que esto es igual a K por E a la menos T sobre RC más A, todo esto multiplicado por U de T. Y esta sería entonces la forma en que podría yo definir matemáticamente el comportamiento del sistema. Si quisiera yo adentrarme un poco más en la forma de este sistema y quisiera yo conocer el valor de K, el valor de K puede determinarse observando que la señal de voltaje de salida inicial es 0 porque inicialmente el voltaje es 0 y no puede cambiar en forma instantánea en una excitación finita. Es decir, si lo que observamos en el circuito es que inicialmente el voltaje de entrada era un escalón, recordarán una función escalón, decíamos que vale 0 para t menor que 0. Así que diríamos entonces que para poder encontrar la condición del voltaje de salida en un valor del tiempo 0 más, ¿qué es esto 0 más? Hagan de cuenta que es el circuito está apagado y lo prendo en t igual a 0. Bueno, lo que digo es, en ese tiempo t igual a 0 y en el instante que sigue, a eso le llamo 0 más. Bueno, en ese momento lo que tendría yo aquí es que es K por E a la 0 más, más A, que es lo que ya vale producto de la función escalón. Y esta suma de valores tendría que ser 0 porque todavía no se ha cargado el capacitor ni la resistencia. Todavía no empieza a circular ninguna corriente eléctrica. Con lo cual, si desarrollo estas operaciones, me queda que K más A es igual a 0. Dicho de otra forma, K es igual a menos A. Y ahí tendría la propuesta del valor de K calculado para este circuito con la condición de que a la entrada se tuvo una excitación tipo escalón. Si esta es entonces la condición para mi circuito eléctrico, entonces ahora puedo reescribir el voltaje de salida para cualquier instante de tiempo de la siguiente manera. Voltaje de salida es igual, ahora ya he calculado K, que vale menos A, y entonces pongo a esto A, que multiplica a 1 menos E
a la menos T sobre RC. Y todo esto multiplicado por U de T. Esta sería entonces ahora la ecuación que me resuelve el circuito eléctrico. Bien, hasta aquí ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Jania, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Cierto, hay dos Janias aquí en el salón. Jania Flores ya contestó y Jania García también ya contestó. Muchas gracias, muchas gracias. Antonio Quiroz. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, Antonio? Ok, muchas gracias. Bien, les digo, no se angustien en este momento si de repente estos resultados empiezan a brotar así, pareciera que de la nada. En su momento, cuando lleven su curso de circuitos eléctricos, si es que ya lo llevaron, si no lo van a llevar, ahí van a tener más detalle en esto que estoy encontrando como solución. Y también lo van a poder encontrar cuando lleven su curso de ecuaciones diferenciales. De momento, lo que quise demostrar es que matemáticamente hay un análisis para modelar el sistema. Y que este sistema ahora puedo llevarlo a la siguiente representación. Ahora lo que yo puedo decir es que el circuito que originalmente, o el sistema, que era un circuito eléctrico, que originalmente estaba compuesto por un capacitor y un resistor, y que tenía claramente un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Este circuito lo puedo representar a través de la forma que veíamos ayer que representábamos los sistemas. Donde del lado izquierdo está el voltaje de entrada y del lado derecho está el voltaje de salida. Y dentro del bloque está el operador H que hemos estado haciendo mención. Este operador H que vendría siendo la operación matemática, que es la que está aquí arriba, la operación matemática que se va a aplicar a todo voltaje de entrada para encontrar su voltaje de salida. Así es como lo estaremos identificando. Y así es como lo vamos a obtener. Ahora, si quisiéramos observar la gráfica del comportamiento de este circuito, esta gráfica estaría de la siguiente manera. El voltaje de salida lo tendríamos visto así.
el eje de las Y sería el voltaje de salida. Aquí sería el tiempo. Y esta sería la curva de la respuesta de nuestro circuito. Aquí sería el valor de A. Y entonces, partiendo desde 0, el voltaje del capacitor o el voltaje de salida tendría la forma que está aquí en color azul. Hay un punto crítico que es más o menos por aquí. Que es cuando el tiempo vale R por C, que se le conoce como la constante de tiempo. ¿Qué observamos en la gráfica de la respuesta del sistema? Bueno, lo que observamos es que el voltaje de salida originalmente vale 0 y conforme pasa el tiempo va incrementando su valor hasta alcanzar el valor de A. Estrictamente hablando, ¿cuándo alcanza el valor de A? En el infinito. Esta gráfica nos va a ayudar a entender la propuesta de solución que dimos en dos tiempos. Este tiempo de aquí es el tiempo de los tiempos transitorios y a partir de aquí donde ya los cambios son insignificantes es el tiempo estable o SS. Esa era la forma en que nosotros partimos para hacer el análisis de este circuito. Dijimos, primero construyamos la solución para esta parte, que es la parte transitoria, y luego sumemos la parte en estado estable. O visto como la composición de dos señales. Bien. Bueno, aquí lo que es esto que hemos estado hablando es válido si la carga en el capacitor cuando entra el voltaje de entrada es 0. Es decir, esto es válido para condiciones iniciales 0. Cero. Condiciones iniciales 0. Pero podría suceder que cuando entre este voltaje, el capacitor ya tenga una carga. Y esa situación se le llama la condición de entrada 0. Entonces hay condiciones iniciales 0 y la otra es condición de entrada 0. ¿A qué le vamos a conocer como condición de entrada 0? Bueno, la condición de entrada 0 es cuando no hay voltaje de entrada, pero hay una energía almacenada aquí en el capacitor. ¿Alguna pregunta, Agustín, por ahí? No, disculpe, profe, es que se activó mi No te preocupes, no hay cuidado. Muy bien. Entonces, la condición 0 es cuando analizamos el circuito y el capacitor se encontró descargado.
pero hay voltaje de entrada. Condición de entrada cero es cuando analizamos el circuito, no hay voltaje de entrada, pero hay una carga en el capacitor. Podrán darse cuenta que si juntamos estas dos condiciones, podríamos tener el caso para cualquier condición. Ejemplo, tengo voltaje de entrada y no tengo carga. No tengo voltaje de entrada y tengo carga. Tengo voltaje de entrada y tengo carga. Todas estas condiciones son las que se presentarían para el análisis de un circuito como este. Y entonces ahora voy a pasar a escribir las ecuaciones para cuando se comporta el circuito de esta manera. Así que nuevamente tengo mi circuito eléctrico. Tengo que va a haber un voltaje de entrada. Mi voltaje de salida. Y se van a presentar las condiciones. Y lo que voy a poner aquí es cómo se representaría la respuesta de entrada cero. Bueno, la respuesta de entrada cero sería cuando el capacitor tiene un voltaje y este voltaje va a desarrollarse en el circuito. Así que entonces el voltaje de salida, diremos que cuando esto sea, sí, el voltaje de salida será igual a el voltaje que hay en el capacitor para el tiempo 0 más, que es el tiempo inmediatamente después de t igual a 0. Ese voltaje, imaginemos esto, si no tengo fuente de entrada, es como si tuviera yo aquí un cortocircuito. Entonces, lo que pasaría es que en t igual a 0 más, este voltaje se desarrollaría sobre la resistencia, provocando ahora una corriente eléctrica en el sentido inverso al que la provocaría el voltaje de entrada. Y lo que observaría yo entonces, que el voltaje de salida, que inicialmente BC, se va disipando a través de la resistencia hasta hacerse cero. Y eso matemáticamente lo representamos como BC por E a la menos T sobre RC. Y decimos que esto es para T mayor o igual que 0. Así que esta sería ahora la ecuación que me representaría una respuesta de entrada 0. Si ahora conjunto los dos casos, la respuesta inicial, es decir, la respuesta con condiciones iniciales y la respuesta con condición de entrada 0, lo que tengo ahora es que el voltaje de salida en el tiempo es igual. Voy a sumar ambas respuestas. La respuesta para condiciones iniciales
diferentes de 0 es A por 1 menos E a la menos T sobre RC más, esta era la respuesta para condiciones iniciales, 0, el capacitor no tiene carga, pero hay voltaje, más la respuesta para entrada 0, que es esta que acabamos de ver aquí. B de C en 0 más por E a la menos T sobre RC. Y todo esto para T mayor o igual que 0. Así que entonces aquí estarían incluidas los dos momentos. Cuando hay una fuente de voltaje y no hay carga en el capacitor, y cuando no hay fuente de voltaje y hay carga en el capacitor. Ahora sí, con esta ecuación podríamos representar cualquier situación que se presentara en un circuito como este, ya sea que tenga carga el capacitor o no la tenga, cuando el circuito es alimentado. Puedo yo todavía desarrollar de una forma más elegante esta ecuación. Voltaje de salida en el tiempo es igual a A más el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 menos A, todo esto multiplicado por E a la menos T sobre RC. Y esto para T mayor o igual que 0. Y de esa manera quedaría representado el sistema. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, profe, tampoco. Muy bien. Bueno, esta entonces es el ejemplo, este es el caso que vamos a aplicar para las características de los sistemas en tiempo continuo. Vamos ahora a ver cuál sería el caso para los sistemas en tiempo discreto. Aquí también para este caso yo les pido que tengan un poco de paciencia porque el ejemplo que vamos a ver se está anticipando un poco a un tema que vamos a ver más adelante de cómo resolvemos ecuaciones diferenciales y cómo resolvemos ecuaciones en diferencias, que también lo vamos a ver nada más de pasada, pero con un poco de tiempo. Muy bien. Bueno, entonces pasamos ahora al análisis del sistema en tiempo discreto. Bueno, para el análisis en el tiempo discreto, ahora el esquema que voy a utilizar es el siguiente. Vamos a tener una señal de entrada, la cual va a llegar a un punto de suma. Esta señal de entrada va a tener una salida. La salida va a tener una primera operación. Posteriormente, esa operación la vamos a llamar la operación D. Posteriormente, la operación D va a ser
va a pasar por otro bloque donde se va a multiplicar por 4/5. Y finalmente esa salida se va a introducir al sistema. Este es el sistema de tiempo discreto que voy a usar como ejemplo para analizar ahora las propiedades de un sistema de tiempo discreto. En este sistema voy a identificar la entrada, que es esta de aquí, que es x de n. La salida, que es esta de aquí, y de n. Y voy a decir que el bloque D es un componente de retraso de señal. Así que D es un bloque de retraso de señal. Y este bloque que está aquí, 4/5, simplemente es un factor de multiplicación. El bloque que está acá es una suma. Así que si pudiéramos ver con calma este sistema de tiempo discreto, lo que estaríamos viendo es lo siguiente. La señal x de n inicialmente entra, sale por aquí y se convierte en la primera señal y de n. Pero a su vez, y de n viene para acá, se espera un tiempo o una muestra, por eso se retrasa aquí, una muestra, se multiplica por 4/5 y se topa aquí a la salida con la segunda muestra de x de n. Entonces, va de nuevo. Inicialmente todo está en cero, todo está en cero. Viene la primera muestra x de n, se suma con 0, no hay nada aquí, y sale por acá. Pero a su vez que sale, también se retrasa en el tiempo una muestra, sale, se multiplica por 4/5, y cuando está presente aquí, ya viene la segunda muestra. Así que la segunda muestra se suma con esta señal y se conforma ahora la nueva señal y de n, la cual se retrasa, se multiplica y se suma con la siguiente señal. Y así sucesivamente se va conformando este sistema. Si yo lo quiero representar matemáticamente, y aquí es a donde les decía yo que un poco de paciencia, porque sé que no han llevado un curso de ecuaciones en diferencias, pero lo veremos más adelante. Este sistema lo represento matemáticamente de la siguiente manera. Se dice que y de n, si yo quiero saber qué sale aquí en cualquier momento, bueno, lo que sale x de n más 4/5 de y de n menos 1. Esa sería la ecuación
en diferencias que me permite representar el funcionamiento de este sistema de tiempo discreto en bloques. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? No, maestro, todo bien. Todo bien. Profe, ¿podría Sí. volver a repetir, perdón, la ecuación? Esta, Sí. ajá, esa, por favor. Sí, esta ecuación me representa a cómo funciona este sistema. Me dice, la salida y de n es igual a x de n, esto que está aquí, más 4/5 de la señal y de n, pero retrasada en el tiempo. Entonces, la suma de términos que estamos viendo aquí, pues no es otra cosa más que explicar de forma matemática cómo puedo observar la salida y de n para cualquier muestra. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, Profe, sí, el n-1 representa el bloque de retraso de señal, ¿verdad? así es. Recordemos las clases anteriores que esta representación cuando era n-1, -2, la señal se retrasaba en el tiempo, ¿se acuerdan? Y un retraso en el tiempo y significaba graficar la adelantada. O sea, esta representación y de n-1 es un retraso en el tiempo para los sistemas de tiempo discreto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muy bien. Bueno, ahora, la solución y de n, esta es una ecuación en diferencias que debe tener una solución si nosotros la resolvemos. Es como si fuera una ecuación diferencial. De hecho, si recuerdan, la y de n-1 con y de n, si pasamos estos términos de este lado, nos queda que esta es la primera diferencia en retraso de la señal y de n. Así que esta se vuelve una ecuación, en el tiempo continuo sería una ecuación diferencial, en el tiempo discreto esto es una ecuación en diferencias. Que si la resolvemos para y de n, y de n estaría compuesta de dos partes. Una, la solución y de n, la voy a llamar h, y de h de n, que es la solución homogénea, más y de p de n, que es la solución particular. La solución homogénea se da para cuando esta ecuación que está aquí es igual a 0. Esa es la solución homogénea. Y la solución particular es para cuando la solución es diferente de 0. De tal manera que si resolviéramos la ecuación en su parte, en su parte homogénea y en su solución particular, tendríamos lo siguiente. La y de h de n es igual a k por 4/5 elevado a la n. Esa sería la solución homogénea. Y la solución particular
sería 5. Les decía yo, no se estresen ahorita por de dónde salió esto, ¿no? Así como hay métodos de solución general en el tiempo continuo que lo vimos en la propuesta de solución de la ecuación diferencial, así hay métodos para la solución de ecuaciones en diferencias. Y si aplico esos métodos, llego a este resultado. Pero les repito, más adelante es un compromiso de mi parte tener una clase para poder entender esto matemáticamente. Ahorita de momento lo que nos interesa es que esto sea, lo tengamos ya como un resultado. De esta forma, yo puedo establecer que la solución general de y de n, que incluya la solución homogénea y la solución particular, será de la siguiente manera. Y de n es igual a cinco menos 4 por 4/5 de n a la n para n mayor o igual que 0 y 0 para n menor que 0. Y que tengamos aquí 0 es porque estamos considerando que el sistema dado a través de la solución y de n igual a k por 4/5 a la n más 5 se encuentra en su condición de estado 0. ¿Qué quiere decir la condición de estado 0? Bueno, quiere decir que cuando se presentó el primer valor de x de n, no había ninguna señal aquí adentro. Todo valía 0. Así que el primer valor en estado 0 para y de n es la propia señal x de n. Pero, conforme pasa el tiempo, se empieza a retroalimentar la señal x de n, de tal manera que empieza a tomar valores distintos de 0. Entonces lo que decimos es que la salida y de n vale 0 para valores de n menor que 0, o sea, para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y vale 5 menos 4 por 4/5 a la n para n mayor que 0. Aquí lo que hicimos fue calcular el valor de k. Es decir, ¿cuánto vale y en 0? Bueno, y en 0 es igual a k por 4/5 elevado a la 0 más 5. Y de aquí lo que observamos es que k, o sea, y de 0 es 0. Esto vale 0. Es igual a k por 1 más 5. De todo esto lo que tenemos es que k es igual
a menos 5. Y de aquí es a donde desarrollamos esta expresión que está aquí. Que una forma elegante de ponerla es así como lo hice en este momento. Ya la dejo preparada para trabajar con ella de forma más sencilla. Muy bien. Lo que nos importa en ese momento entonces es partir de que este es el valor de la función y de n. Si yo quisiera ahorrarme esto que está aquí, puedo representar que si vale 0 para n menor que 0 y vale esto para mayor que 0, yo puedo decir que y de n es igual a 5 menos 4 por 4 quintos de elevado a la n por u de n. Observen, fíjense, a ver por si les queda dudas. Este 5, y si k vale menos 5 que multiplica 5 que divide, esto me queda menos 4. Y es lo que queda aquí. Menos 4. Por 4 quintos a la n. ¿Ok? Muy bien. Profe, Sí. ¿podría alzar un poquito la hoja? Porque al menos yo no alcanzo a ver la ecuación. Me perdone. Ahí estoy, gracias. Ahora sí. Les decía yo que una forma más elegante de poner esto que está aquí es representado como 5 menos 4 por 4 quintos a la n por u de n. Y de esa manera pues me ahorro el poner, el partir la representación en dos partes y la represento a través de una sola ecuación. Bien. Esta ecuación o esta solución a la que llegué se trata de este sería un filtro digital pasabajas. Este es un filtro digital pasabajas. Que si nosotros viéramos la respuesta de este filtro, tendría una similitud muy parecida con el circuito en tiempo continuo. Si la señal de entrada fuera el escalón unitario, así como está aquí, o la secuencia unitaria, la salida de este filtro pasabajas sería la siguiente. Si ustedes observan el trazo de la respuesta del filtro pasabajas, ahora y de n lo que estaría representando es esta respuesta de un filtro así, donde solo estarían los segmentos de aquí, pero es muy parecida
a la gráfica que habíamos encontrado para el circuito RC, si se acuerdan. Aquí está. Nada más que ahora son muestras. Y acá es un 1. Este sería la respuesta, la curva del filtro RC. Y este sería la curva de el filtro en tiempo discreto. ¿Ok? Bueno, ahora que ya tenemos la representación de estos sistemas, tanto nuestro circuito RC como nuestro circuito, como nuestro sistema en el tiempo discreto, vamos ahora a empezar a hablar de las características de los sistemas. La primera característica que vamos a hablar es la homogeneidad. Esa es la primera característica que vamos a hablar de la homogeneidad. Y para esto entonces vamos a acudir a los ejemplos que vimos del circuito RC y del circuito en tiempo discreto. Bien, la homogeneidad tiene que ver con una característica que tienen los sistemas cuando se presentan ciertas transformaciones con ellos. Así que si vemos ahora nuestro circuito RC como una representación de una señal de entrada X de t, una señal de salida Y de t y nuestro operador H. Para el caso del tiempo continuo, tendríamos lo siguiente. Si duplicamos la señal del voltaje de entrada del filtro pasabajas RC, tendríamos que para una señal de entrada igual a 2 veces A por U de t, si ahora decimos que a nuestro circuito RC lo multiplicamos por 2 la entrada, tendríamos que a la salida, esto implicaría que a la salida, el voltaje simplemente se debería de multiplicar por 2, es decir, el voltaje de salida sería igual a 2 veces el voltaje de entrada por 1 menos E a la menos T sobre RC. Todo esto por U de t. Si esto se cumple, si esto es así, entonces decimos que se trata de un sistema homogéneo. Y lo es, ¿no? Porque simplemente en la función, en la ecuación que habíamos dado para el voltaje de salida, para un sistema de entrada cero, le habíamos dicho que el voltaje de salida era igual a veces 1 menos E a la menos T sobre R por C por U de T.
Si ahora, en lugar de ser A por U de T, es 2 veces A por U de T, pues lo único que pasa es que ahora la salida se multiplicará por 2. Y a esta característica la llamamos homogeneidad. Podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que en un sistema homogéneo, la multiplicación, permítanme un segundo. Bien, continuamos. En un sistema homogéneo, la multiplicación de la excitación que esta excitación es la señal de entrada, una constante en este caso la constante fue 2 por una constante, coma, multiplica la respuesta por la misma constante. Y esa sería entonces la definición que vendría a denotar la característica de homogeneidad de los sistemas. Así que en un sistema de tiempo continuo, cuando tengo que a la señal de entrada simplemente la multiplico por un valor constante y su salida simplemente es el valor de la salida por el valor constante que multipliqué la entrada, cosa que quedó demostrado aquí. Bueno, pues entonces decimos que ese sistema es homogéneo. Para el caso del tiempo, en el tiempo discreto, lo que diremos es que si tengo una señal de entrada x de n, la cual la transformo en 2 veces x de n, la salida del sistema simplemente sería que de la misma salida y de n que se obtuvo con x de n, se transformaría simplemente en 2 veces y de n.
Cuando los sistemas responden de esta manera, los sistemas en tiempo discreto se presentan de esta manera, decimos entonces que el sistema es homogéneo. De manera general, para el caso del tiempo discreto, de manera general, lo que podríamos decir es que si x de n es una señal de entrada, la cual me va a producir una y de n mediante el operador h, entonces lo que decimos es que k veces la señal x de n me va a producir k veces la señal y de n bajo el mismo operador h, es decir, sin alterar el operador h. Y esa sería la conclusión a la que podríamos llegar si quisiéramos representarlo en el tiempo discreto, la característica de homogeneidad. Ya más adelante haremos ejercicios con cada uno de los diferentes ejemplos que nos vayan dando y la pregunta sería, ¿es homogéneo el sistema? Ustedes tendrían que aplicar esta operación matemática que acabamos de ver y validar que el sistema no se altera, o más bien que el sistema cumple con esta característica de simplemente su salida multiplicar por el valor que fue multiplicada a la entrada, y con ello estaríamos demostrando que el sistema es homogéneo. Pareciera que con la simpleza que lo estamos viendo, todos los sistemas tendrían que ser homogéneos, pero no es así. Vamos a dar un ejemplo de un sistema que no es homogéneo. Un sistema que no es homogéneo sería, por ejemplo, para un ejemplo en el caso continuo sería y de t igual a x de t más 1. Si ustedes observan, este tipo de sistemas no cumple la condición que habíamos marcado de homogeneidad. ¿Por qué? Porque si tengo una entrada x de t y una salida y de t bajo el operador h, que h es esto que está aquí, entonces yo lo que digo es que dos veces x de t tendría que ser dos veces y de t. Y vamos a ver si lo cumple. Dos veces y de t, visto así, dos veces y de t, tendría que ser 2 por x de t más 1. Si desarrollo esto sería 2 x de t más 2. Y sin embargo,
la respuesta correcta para una señal 2x de t sería que y de t es igual a 2x de t más 1. Observen, este resultado que es el correcto contra este que fue simplemente aplicar la característica de homogeneidad. No coinciden. Y por lo tanto, el sistema es no homogéneo. Quizá una forma más fácil de demostrar esto es, ¿qué tal si el valor por el que multiplicamos la entrada es 0? 0 por x de t. Pues esto nos tendría que dar 0 y de t. Estrictamente hablando, cuando yo multiplico 0 por y de t me tendría que dar 0 aquí. Sin embargo, aquí lo que sería es 0 por x de t más 1. Es decir, para una entrada 0, aquí a la salida tengo un 1. Y nuevamente no es válido. Así que representaciones de este tipo, como y de t igual a x de t más 1, el esquema de homogeneidad en los sistemas. Y bueno, lo tenemos que tener presente para que no tan precipitadamente podamos decir que, pues si la entrada la multiplico por 2, pues obviamente la salida se multiplica por 2 y ya tengo el resultado final. Bien, no sé hasta aquí si quedó claro todo lo que vimos. Sí, profesor. ¿Sí? Todo bien, profe. Víctor Manuel Quirós, ¿queda claro? Sí, maestro, todo bien. Perfecto. Voy a pasar lista, permítame tantito. Bien. Rosario Fernández, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Perfecto. ¿Pudieron seguir la clase con esta forma que estoy empleando ahorita de anotar en una hojita lo que vamos diciendo en el curso? Sí, profe, está muy bien. De hecho, para mí me facilita mucho porque como pudieron darse cuenta, aquí hay que meter muchas ecuaciones que si lo hacía yo en PowerPoint no iba yo a acabar. Y ya ven que luego es muy complicado el estar haciendo los trazos con el mouse, ¿no? Pero quería yo probar con ustedes que estuvieran llevando y dando el seguimiento como tal, ¿no? Que no tuvieran algún problema para poder seguir la clase.